El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos da una primera definición de cómo conocían la gente de entonces a los cristianos. Dice el libro de los Hechos, dice que Saulo fue autorizado por la sinagoga a traerse preso a Jerusalén a todos los cristianos que podía encontrar. ¿Y cómo describe a estos cristianos? Dice: a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. Los primeros cristianos son definidos no porque profesaban una doctrina, es decir, tenían unas ideas distintas a los judíos de entonces. Tampoco tienen como otro punto resaltante. Lo que resalta en ellos es un estilo de vida. Por eso dice aquí un nuevo camino, ¿no? Vivían una vida distinta del judío común. Y esto, queridos hermanos, ya nos va a introducir a lo que hoy nos va a hablar el Evangelio y también los Hechos de los Apóstoles. El cristiano se hace palpable como tal por su vida, el estilo de vida que lleva. Para eso nos va a orientar las enseñanzas de la Iglesia, su doctrina, que ya después de 2000 años pues ya está codificada. Para eso son los sacramentos, para eso es la jerarquía de la Iglesia, llevar a una nueva vida, un estilo de vida. ¿Y qué estilo de vida, queridos hermanos? No es algo humano. Un estilo de vida que no está de acuerdo necesariamente con los modos humanos comunes. Fíjate, lo primero aquí que nos dice los Hechos de los Apóstoles. Se aparece Jesús a Saulo y le va a abrir un horizonte que no es humano. Algo que a los ojos humanos es inverosímil. Le dice Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? Primera realidad que de alguna manera nos sobrecoge. Saulo está persiguiendo a los cristianos, a personas concretas. Sin embargo, Jesús le dice: ¿por qué me persigues?
No dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? O a esos pobres hombres. No, dice, ¿por qué me persigues? Y remacha esta verdad cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres? Y responde la voz, soy Jesús, a quien tú persigues. Ser cristiano es una realidad misteriosa. El cristiano no es nada más lo que vemos, la persona, sino encierra dentro de sí, como el sagrario, como la Eucaristía, a alguien mucho más grande. Tú eres como un sagrario que llevas a Dios, al mismo Jesús. Jesús en cada cristiano se identifica. Y lo que se hace a un cristiano, se hace al mismísimo Cristo. Los ultrajes que padecen los cristianos, Jesús los recibe como hechos a Él mismo. Primera realidad que nos sobrecoge porque, fíjate, qué vida hemos de llevar si tú eres Cristo mismo. Tú eres Cristo. ¿Cómo ha de ser la vida de Cristo? Por eso, ante esta novedad, queridos hermanos, primero para nosotros hay una gran alegría. ¿Por qué? Porque Jesús sale en defensa de sus discípulos. Jesús se da cuenta del sufrimiento de sus discípulos. No se le pasa ni una. No se le pasa ni una. Dice el Jesús, dirá, ni un solo cabello de vuestra cabeza se cae sin permiso de mi Padre. Por otra parte, aquí también Jesús nos está hablando de la comunión de los santos. El cristiano no es un solitario. Aunque esté solo en un lugar, lleva consigo al mismísimo Cristo. Y ojo, si tú estás unido a Jesucristo, luego y todos los cristianos están unidos a Jesucristo, luego donde está un cristiano lleva a toda la iglesia. Toda la iglesia está presente. Y la iglesia, no solo la iglesia que peregrina en este mundo, sino la iglesia también es los que están en el cielo, los santos, y la iglesia que se purifica en el purgatorio. Por eso un cristiano siempre que dice yo, está diciendo nosotros. Por eso cuando el maligno o los agentes del maligno quieren ir contra un cristiano, chocan contra la iglesia. Y no solo contra la iglesia en cuanto miembros, sino, ojo, ahí está Jesús. ¿Y quién puede con Dios? ¿Quién puede con Dios? Esta conversión de San Pablo, Dios no siempre la va a repetir, estas intervenciones, pero Dios quiso realizar este prodigio para iluminar nuestra vida. Iluminar nuestra vida, para que en los momentos difíciles no creas a esa voz del demonio que te puede decir, estás solo. No. La iglesia puede ser frágil, porque somos frágiles todos, pero está sustentada por el poder de Cristo, Dios, y de todos los santos. Por eso más en la Santa Misa, en la Eucaristía, aquí está presente toda la iglesia, toda la iglesia. Por eso en la actitud de atención, de respeto, de amor, de alegría profunda que debe desbordar a cada cristiano cuando vive la Santa Misa. Ahí está. Agradecer a Dios. Dios está empapándonos y por eso también, segunda consecuencia para nosotros,
Decía el apóstol San Pablo, si tal es la condición del cristiano, ¿cómo debe ser su vida? Dice él, tú eres miembro de Cristo, o mejor, tus manos son la mano de Cristo. Tus manos, tus pies. Y es que, dice San Pablo, voy a llevar a Cristo a un lupanar, a un lugar de inmundicia, de pecado. ¿Podría yo coger sus manitas y hacerle pecar? Por eso aquí, este Evangelio, queridos hermanos, es lo que decía San León Magno: cristiano, recuerda tu dignidad. Cuán grande eres, cuán digno. Eres Dios. Y es que a Dios lo podemos hundir en el pecado. Por otra parte, queridos hermanos, el Evangelio, la Eucaristía. Nuevamente el Señor vuelve a la carga en este pasaje y nos visibiliza con palabras fuertes, enérgicas, esto que incluso choca a muchas sensibilidades. Si lo entendemos así como lo ha dicho Jesús, dice, si no comen, dice, os aseguro, es un juramento de Jesús. Es como si ahora dijésemos, te lo juro, te lo juro, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tienes vida en ti. Pues eso es lo que dice Jesús. Y esto choca, que tú le puedas comer la carne a alguien y beber su sangre. Nuevamente, Jesús nos está introduciendo en un estilo de vida, en un estilo de ver las cosas, no de acuerdo a nuestra inteligencia humana, no a nuestros sentidos, sino aceptar un estilo de vida, un estilo de ver las cosas distinto. Y aquí, escandaloso, comerle a Jesús la carne, es una prueba que sacudió la fe de muchísimos discípulos, muchísimos. Después de este pasaje, vamos a escuchar a Jesús retar a los apóstoles, que los apóstoles, al escuchar esta exhortación, se quieren echar para atrás. Y Jesús se planta firme y les dice, ¿también se quieren ir? Pues váyanse. Yo no voy a cambiar de actitud, esta es mi predicación. Con esto, queridos hermanos, lo que Jesús nos quiere decir es que no miremos las cosas solo con los ojos de la cara, sino nos dejemos empapar de su mensaje y vivamos de fe. Tu vida la construyas no solamente sobre bases razonables, sino sobre todo con los ojos de Dios. Mirar las cosas como Él nos dice. Si Él nos dice que somos cada uno portadores de Él, y aquí nos dice que su carne es alimento para nosotros, quizás no lo entendemos. Y más los primeros cristianos era chocante. Pero nos toca la actitud de San Pedro. Después de ese discurso y del reto de Jesús, San Pedro va al Señor y le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. San Pedro no le dice, Señor, yo entiendo, yo comprendo. No, porque no comprendía. Le dice, ¿de quién me voy a fiar? ¿Cómo no fiarme de ti, Jesús, si eres bueno? Escapa a mi inteligencia todo esto. Pero no hay como tú nadie que me pueda dar lo que anhela mi vida, vida eterna. Después la Iglesia va a aclarar la doctrina del cuerpo místico y también va a entender el significado de estas palabras hondamente. Va a hablar de la Eucaristía,
Jesús aquí estaba prometiendo algo que iba a dar, ya en la última cena. Nos hará entender un poco más. No es que Jesús quiere que le comas la carne materialmente, ni la sangre así como lo vemos de manera inmediata, sino es Jesucristo que se hace presente de manera milagrosa, misteriosa, bajo el pan y el vino. Pero ahí está presente Él. Dios está presente. Para no herir también nuestra sensibilidad, se esconde así, ¿no? Y se queda, queridos hermanos, con nosotros, unidos a nosotros. Ese es el amor, fíjate, Dios de alguna manera busca en su sabiduría permanecer unidos a nosotros, de una manera que a nuestra inteligencia se escapa, pero es real. Y aquí está, queridos hermanos, la fuerza del cristiano. Cuando un cristiano está más unido a Dios, está más unido por medio de la Eucaristía, por medio de la comunión de los santos, es más invencible. Lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento. Elías era el único profeta de Dios, pero era amigo de Dios. Y Elías salió triunfante con la causa de Dios. Y así nosotros repasamos la historia de la Iglesia. ¿Cuántos cristianos sufren? Pero unidos a Dios, han sabido superar sus sufrimientos, sus dificultades. Y eso es lo que aquí en el fondo Jesús nos dice. Únete a mí, permanece unido a mí por medio de la Eucaristía, por medio de la gracia, por la comunión de los santos. Hazte amigo de Dios, amigo de los santos, que son, realmente ellos quieren estar unidos a nosotros y Jesús quiere estar unido a nosotros también. Y si permanecemos unidos a Él, queridos hermanos, somos invencibles contra el mal. Dios sabe comunicar esa fuerza divina a aquel que sabe unirse a Él. Y precisamente el gran modelo será este hombre, que es perseguidor terrible de los cristianos y de enemigo de Jesús, se hace amigo, se une a Él y será modelo para nosotros cómo las dificultades de la vida, por muy grandes que sean, no pueden encadenar, no pueden apagar la fuerza que irradia de un corazón cristiano. Ese es el milagro de Dios. Pidámosle por eso al Señor, queridos hermanos, lo primero, ser amigos también de los santos del cielo, de las almas del purgatorio y de toda la Iglesia. Apoyémonos también en ellos, en nuestra vida, y de Jesús que está unido a nosotros, que no se desentiende, y luego de la Eucaristía. Ahí Dios se comunica plenamente con nosotros. Ahí está Él. Acudamos a nuestra Madre, que si todos los santos están presentes junto a la Iglesia, junto a Jesús, jamás podemos desentendernos de ella, de la Virgen María. Está presente, más presente que cualquier otro santo. Y a ella que está presente en la Iglesia sobre todo estos últimos años de manera impresionante con la Virgen de Fátima. A ella pidámosle que nos dé hambre también y fe en el Santo Rosario, que nos pide que la recemos, que la invoquemos. Amén.